La pérdida de cabello en mujeres mayores de 60 años, lo que nadie te está diciendo. Si tienes más de 60 años y has notado que tu cabello se adelgaza cada vez más con el paso del tiempo, necesitas escuchar esto con atención. Existe un hábito muy común que muchas mujeres practican a diario, convencidas de que es inofensivo o incluso beneficioso, y que en realidad está acelerando silenciosamente la caída del cabello después de la menopausia. No es algo extremo ni inusual. Es una rutina cotidiana. Y el problema no es que sea dañina por sí sola, sino que desencadena una cascada de cambios biológicos que van desconectando, poco a poco, la nutrición, la circulación y las señales hormonales que llegan al cuero cabelludo, mucho antes de que la caída se vuelva imposible de ignorar. Soy médica especialista en salud femenina y bienestar hormonal, con más de 15 años de experiencia clínica. A lo largo de mi carrera he acompañado a cientos de mujeres que llegan a la consulta desconcertadas, sintiéndose traicionadas por su propio cuerpo. Mujeres que comen bien, que cuidan su salud, que hacen todo como se debe, y aún así ven como su cabello desaparece semana tras semana. Lo que quiero compartir contigo hoy no son trucos rápidos ni soluciones milagrosas. Es una explicación honesta, basada en ciencia, de por qué ocurre esto y qué podemos hacer al respecto. Vamos a explorar los mecanismos biológicos reales detrás de la pérdida de cabello después de los 60, y por qué abordarlos desde la raíz importa mucho más que perseguir soluciones superficiales. 1. Deficiencia de proteína. Los folículos pilosos están siendo privados de alimento. Una de las razones más ignoradas por las que el cabello comienza a adelgazarse rápidamente después de los 60 no es una enfermedad grave ni una deficiencia repentina. Es un cambio biológico silencioso que transforma lentamente la manera en que el cuerpo procesa y aprovecha los nutrientes. Muchas mujeres piensan que mientras estén comiendo regularmente y manteniendo una alimentación equilibrada, sus folículos pilosos recibirán lo que necesitan. Pero la realidad es otra. La fisiología del envejecimiento altera la digestión, el transporte y la absorción celular de proteínas de maneras que pocas veces se discuten, aunque tienen consecuencias profundas sobre la salud del cabello. Desde una perspectiva clínica y nutricional, la proteína no es simplemente un componente de la dieta. Es la base estructural del cabello mismo. La síntesis de queratina depende de un suministro constante de aminoácidos específicos. Y después de la menopausia, la capacidad del cuerpo para extraer y distribuir esos bloques constructores disminuye notablemente. La reducción en la producción de ácido gástrico limita la descomposición de las proteínas, mientras que el metabolismo más lento retrasa la entrega de nutrientes a tejidos periféricos como el cuero cabelludo, especialmente en momentos de estrés o restricción calórica. Cuando esto sucede, los folículos pilosos no fallan de golpe. Se adaptan. Conservan energía, acortan su fase de crecimiento y producen hebras más finas que son mucho más vulnerables a la rotura. En la práctica clínica, veo con frecuencia mujeres en sus primeros años de la sexta década que tomaron decisiones dietéticas muy conscientes años atrás. Redujeron la proteína animal para controlar el peso o proteger su salud cardiovascular. Sus dietas parecen saludables sobre el papel. Pero sus folículos cuentan una historia diferente. Cuando la ingesta de proteína cae por debajo del umbral necesario para la reparación tisular, el cuerpo redistribuye los aminoácidos disponibles hacia los órganos esenciales para la supervivencia, dejando los folículos pilosos desnutridos por diseño. Esta priorización biológica explica por qué la pérdida de cabello avanza incluso cuando los indicadores generales de salud parecen estables. Lo que resulta especialmente revelador es que cuando la ingesta se corrige de manera gradual y se distribuye de forma equilibrada a lo largo del día, en lugar de concentrarse en una sola comida, muchas mujeres comienzan a notar una reducción en la caída y una mejora en la textura del cabello en apenas 6 a 8 semanas. No porque el crecimiento se haya acelerado, sino porque los folículos ya no están operando en un estado de escasez metabólica. El metabolismo que envejece responde mal a los extremos nutricionales. Los folículos pilosos en particular necesitan una reafirmación bioquímica constante, no abundancia intermitente. Y lo que complica aún más esta situación es que los análisis de sangre convencionales suelen mantenerse dentro de rangos normales, enmascarando una insuficiencia funcional a nivel folicular. Cuando la eficiencia digestiva disminuye con la edad, la absorción se vuelve tan crítica como la ingesta, y hasta las dietas aparentemente adecuadas pueden no satisfacer las demandas del tejido.
Cuando una estructura capilar debilitada se enfrenta entonces a prácticas cotidianas de cuidado del cabello o a cambios hormonales, el daño acumulado se acelera silenciosamente. 2. El lavado excesivo y el calor. Rompiendo el cabello más rápido de lo que puede crecer. Lo que sorprende a muchas mujeres después de los 60 no es la velocidad con la que el cabello empieza a adelgazarse, sino lo frágil que se vuelve ante rutinas que durante décadas no causaron ningún daño. Prácticas que parecían completamente normales, como lavar el cabello a diario, usar el secador con frecuencia o aplicar calor regularmente con planchas y rizadores, pueden convertirse de repente en aceleradores silenciosos de la pérdida capilar una vez que cambia la biología del cuero cabelludo. Esta transición es sutil, pero su impacto sobre la integridad del cabello es profundo. Y lo más importante, a menudo se confunde con el envejecimiento inevitable, cuando en realidad es un proceso que puede modificarse. Después de la menopausia, el cuero cabelludo produce significativamente menos sebo, la capa lipídica natural que protege las fibras capilares y mantiene su flexibilidad. Esta disminución está íntimamente ligada a la reducción en la señalización estrogénica, que afecta la producción de aceite, la hidratación de la piel y la capacidad de reparación de la barrera cutánea. Con menos lípidos disponibles, la cutícula del cabello se vuelve menos cohesiva, permitiendo que la humedad se escape con mayor facilidad y dejando las fibras capilares cada vez más vulnerables a la fricción, la tensión y el estrés ambiental. Cuando el cabello se lava con demasiada frecuencia, especialmente con agentes limpiadores agresivos, esta ya limitada capa protectora se elimina una y otra vez, agravando la debilidad estructural con el tiempo. La recuperación de la barrera también se ralentiza con la edad, lo que impide que el cuero cabelludo se restaure completamente entre un lavado y otro. La exposición al calor amplifica aún más esta vulnerabilidad. Desde un punto de vista estructural, las fibras capilares se debilitan con la edad a medida que el soporte de colágeno alrededor del folículo disminuye y el equilibrio interno de humedad se vuelve más difícil de mantener. Cuando se aplican altas temperaturas, el agua atrapada dentro del tallo del cabello se expande rápidamente, creando fracturas microscópicas a lo largo de la fibra. La exposición repetida impide que estas microlesiones se sellen, reduciendo gradualmente la resistencia y la elasticidad del cabello. Con el tiempo, estas fracturas se acumulan y el cabello comienza a romperse a la mitad del tallo en lugar de caer naturalmente desde la raíz. En la consulta, encuentro con frecuencia mujeres que reportan menos cabellos en el desagüe, pero notan que su cabello nunca parece recuperar grosor ni longitud. Cuando revisamos sus rutinas en detalle, el lavado diario y la exposición frecuente al calor están casi siempre presentes, incluso cuando los productos utilizados se anuncian como suaves o reparadores. Una vez que estos hábitos se ajustan gradualmente, aumentando los intervalos entre lavados y reduciendo la dependencia de herramientas de calor elevado, la rotura visible suele disminuir en cuestión de semanas. Esta mejora refleja la preservación del cabello existente, no la estimulación de un nuevo crecimiento. Una distinción que se vuelve cada vez más importante después de los 60. 3. El desequilibrio tiroideo no diagnosticado. El disruptor silencioso del ciclo capilar. Lo que hace particularmente peligrosa la pérdida de cabello relacionada con la tiroides después de los 60 no es cuán dramática parece al principio, sino con qué facilidad se esconde a plena vista. Muchas mujeres notan fatiga creciente, cambios sutiles de peso o adelgazamiento del cabello, y se les dice que estos cambios son simplemente parte del envejecimiento o las secuelas prolongadas de la menopausia. Sin embargo, debajo de estas explicaciones vagas, la tiroides puede estar ya alterando el ritmo biológico que gobierna si el cabello crece, descansa o desaparece en silencio. Desde una perspectiva médica, las hormonas tiroideas actúan como directoras metabólicas de casi todos los tejidos del cuerpo, incluidos los folículos pilosos. Regulan la velocidad a la que las células se dividen, el tiempo que los folículos permanecen en la fase activa de crecimiento y la eficiencia con la que los nutrientes se convierten en proteínas estructurales. Después de los 60, la incidencia de disfunción tiroidea aumenta considerablemente. Sin embargo, el diagnóstico a menudo va muy por detrás de la realidad. El análisis estándar frecuentemente se basa en un único marcador, la hormona estimulante de la tiroides, que puede parecer normal incluso cuando la señalización celular ya está comprometida. Cuando la producción tiroidea empieza a descender, los folículos pilosos están entre los primeros tejidos en responder. La fase de crecimiento se acorta, la fase de reposo se alarga y menos folículos vuelven a entrar en producción activa al mismo tiempo.
El cabello no cae en parches ni en mechones. En cambio, la densidad se va adelgazando gradualmente por todo el cuero cabelludo, dando la impresión de que el cabello está envejeciendo en lugar de estar funcionando mal. En casos de hipotiroidismo sutil, puede ocurrir el problema opuesto. Los folículos se ven empujados a través del ciclo demasiado rápido, desprendiendo hebras antes de que maduren por completo. En la práctica clínica, me encuentro frecuentemente con mujeres a quienes se les dijo que sus análisis tiroideos eran tranquilizadores, a pesar de años de adelgazamiento progresivo del cabello. Cuando se revisan paneles más completos, incluyendo T3 libre, T4 libre y anticuerpos tiroideos, los desequilibrios suelen hacerse evidentes. Una vez que el tratamiento adecuado restaura la señalización hormonal, muchas mujeres notan no solo una mejora en la energía y la regulación de la temperatura, sino también una normalización gradual de los patrones de caída en los meses siguientes. Lo que complica la pérdida de cabello relacionada con la tiroides es su interacción con otros cambios propios del envejecimiento. La ingesta de proteína puede ser adecuada pero estar mal aprovechada. La circulación puede entregar nutrientes eficientemente, pero los folículos no responden. En estas situaciones, la pérdida de cabello persiste no porque falte el apoyo, sino porque el sistema de comando interno está fallando. Hasta que se restaure el equilibrio tiroideo, los ajustes externos suelen ofrecer resultados decepcionantes. 4. El cambio hormonal posmenopáusico. Cuando la retirada del estrógeno reescribe la biología capilar. Lo que muchas mujeres no anticipan después de la menopausia no es el fin del estrógeno en sí mismo, sino la reacción en cadena que su ausencia pone silenciosamente en marcha. El cabello no empieza a adelgazarse de repente porque el estrógeno desaparezca de la noche a la mañana. En cambio, los folículos quedan expuestos gradualmente a un entorno hormonal muy diferente, en el que las señales protectoras se desvanecen y las fuerzas opuestas ganan influencia sin resistencia. Esta transición es lenta, pero una vez que alcanza un punto de inflexión, la densidad capilar puede cambiar mucho más rápidamente de lo esperado. Desde una perspectiva endocrina, el estrógeno desempeña un papel estabilizador en el ciclo de crecimiento del cabello. Ayuda a prolongar la fase de crecimiento activo, apoya la circulación del cuero cabelludo y mantiene el colágeno y la humedad alrededor del folículo. Cuando los niveles de estrógeno disminuyen después de la menopausia, estos efectos protectores se debilitan, permitiendo que los andrógenos, en particular la dihidrotestosterona, ejerzan una influencia más fuerte. Todas las mujeres producen pequeñas cantidades de andrógenos. Pero sin suficiente estrógeno para equilibrarlos, los folículos se vuelven progresivamente más sensibles a sus efectos. La consecuencia biológica de este desequilibrio es un proceso conocido como miniaturización folicular. En lugar de producir un cabello grueso y de diámetro completo, los folículos afectados generan hebras progresivamente más finas con cada ciclo. Con el tiempo, algunos folículos se reducen tanto que ya no emerge cabello visible en absoluto. Este patrón suele aparecer como un ensanchamiento de la raya, adelgazamiento en la coronilla o pérdida de densidad en las sienes, mientras que el cabello de los lados y la parte posterior puede permanecer relativamente sin cambios. Debido a que la caída es gradual y difusa, muchas mujeres subestiman cuánto ha avanzado ya el proceso. En la consulta, veo con frecuencia mujeres que han optimizado su nutrición, ajustado sus rutinas de cuidado capilar e incluso abordado la función tiroidea, pero que siguen experimentando un adelgazamiento constante. Cuando se evalúa su estado hormonal, queda claro que la señalización folicular sigue operando bajo condiciones posmenopáusicas que favorecen la regresión sobre la renovación. Cuando el apoyo estrogénico se restaura de manera cuidadosa, o cuando la actividad androgénica se modera apropiadamente bajo supervisión médica, el ciclo de crecimiento capilar a menudo se estabiliza. Si bien el recrecimiento puede ser modesto, la progresión del adelgazamiento puede ralentizarse significativamente, preservando la densidad existente y mejorando la calidad del cabello con el tiempo. 5. Deficiencias de micronutrientes. Cuando los suplementos no funcionan. Lo que a menudo confunde a las mujeres después de los 60 es que la pérdida de cabello puede persistir incluso cuando los análisis de sangre parecen tranquilizadores y ya tienen una rutina de suplementos establecida. Muchas asumen que si los valores de laboratorio estándar se encuentran dentro de rangos normales, la pérdida de cabello relacionada con los nutrientes puede descartarse. Sin embargo, para los folículos capilares que envejecen, la adecuación en el papel no siempre se traduce en suficiencia a nivel del tejido, especialmente cuando la absorción, el transporte y la utilización celular están disminuyendo silenciosamente.
Desde un punto de vista biológico, los folículos pilosos dependen de un grupo reducido de micronutrientes para sostener el crecimiento, reparar el daño y mantener la integridad estructural. El hierro, la vitamina D, la vitamina B12, el zinc y los ácidos grasos omega 3 desempeñan roles distintos pero interconectados en el metabolismo folicular. Después de la menopausia, varios cambios relacionados con el envejecimiento interfieren con la manera en que estos nutrientes son manejados por el cuerpo. La reducción de ácido gástrico limita la absorción de minerales, las alteraciones en la permeabilidad intestinal dificultan la captación, y los medicamentos de uso común depletan reservas críticas. El hierro ofrece un ejemplo claro de esta desconexión. Los niveles de ferritina que se consideran aceptables para la salud general pueden seguir siendo insuficientes para el crecimiento del cabello, que exige un umbral más alto para sostener la rápida renovación celular. De manera similar, la vitamina D funciona más como una hormona que como una vitamina, influyendo en el ciclo folicular y la regulación inmune dentro del cuero cabelludo. Después de los 60, la disminución en la síntesis cutánea y la exposición limitada al sol a menudo dejan los niveles por debajo de lo óptimo, debilitando la señalización folicular sin síntomas sistémicos evidentes. La absorción de B12 también disminuye a medida que decrece la producción del factor intrínseco, reduciendo la disponibilidad de un nutriente esencial para la energía celular y la síntesis de ADN. En la práctica clínica, veo con frecuencia mujeres que han probado suplementos populares para el cabello durante meses con poca mejora, solo para descubrir que una deficiencia específica nunca fue identificada ni abordada. Cuando análisis más precisos revelan ferritina baja o vitamina D insuficiente, corregir esas brechas específicas suele llevar a una reducción en la caída y a una mayor resistencia del cabello en los meses siguientes. Lo que complica la deficiencia de micronutrientes es la tendencia a sobrecorregir sin orientación. El exceso de zinc puede interferir con el equilibrio del cobre. Las dosis altas de biotina pueden enmascarar marcadores de laboratorio. Y la suplementación indiscriminada puede crear nuevos desequilibrios sin resolver el problema original. Los folículos capilares responden mejor a la precisión, no a la abundancia, especialmente en un entorno metabólico que envejece. 6. Circulación del cuero cabelludo e inflamación crónica. El eslabón perdido. Lo que la mayoría de las mujeres nunca considera cuando abordan la pérdida de cabello después de los 60 es si el cuero cabelludo en sí mismo sigue siendo capaz de recibir y responder al apoyo que se le ofrece. Los folículos pilosos no existen de forma aislada. Dependen de un flujo constante de oxígeno, nutrientes y moléculas de señalización entregados a través de una delicada red microvascular. Cuando esa circulación disminuye silenciosamente, incluso las estrategias de nutrición y equilibrio hormonal más cuidadosamente planificadas pueden no llegar a su destino, dejando los folículos metabólicamente aislados mucho antes de que el adelgazamiento visible se acelere. Desde una perspectiva fisiológica, el estrógeno desempeña un papel central en el mantenimiento del flujo sanguíneo periférico y la flexibilidad vascular. Después de la menopausia, la reducción del estrógeno contribuye a un estrechamiento sutil pero progresivo de los pequeños vasos sanguíneos, especialmente en tejidos periféricos como el cuero cabelludo. Al mismo tiempo, la disfunción endotelial relacionada con la edad limita la producción de óxido nítrico, restringiendo aún más la circulación y deteriorando la vasodilatación durante periodos de mayor demanda metabólica. A medida que el flujo sanguíneo disminuye, los folículos reciben menos aminoácidos, menos oxígeno y señales hormonales más débiles, lo que deteriora su capacidad de sostener la fase activa de crecimiento. La inflamación crónica de bajo grado agrava este problema. La regulación inmunitaria del envejecimiento se vuelve menos precisa, permitiendo que los mediadores inflamatorios persistan a niveles que pueden no causar dolor ni enrojecimiento, pero que aún así interrumpen la señalización folicular. Las citocinas inflamatorias interfieren con la activación de las células madre dentro del folículo y alteran la matriz extracelular que sostiene el crecimiento del cabello, reduciendo gradualmente la capacidad de respuesta a las señales de crecimiento. Con el tiempo, esto crea un entorno en el que los folículos permanecen técnicamente vivos pero funcionalmente dormidos, incapaces de comprometerse plenamente con la regeneración. En observación clínica, este patrón aparece con frecuencia en mujeres cuyos resultados de laboratorio están en gran medida optimizados, pero cuya caída continúa y el recrecimiento sigue siendo limitado. Muchos reportan un cuero cabelludo consistentemente frío o sensible, picazón intermitente o mayor incomodidad durante periodos de estrés,
todos indicadores sutiles de circulación comprometida y desequilibrio inflamatorio. Cuando se introducen estrategias que apoyan el flujo vascular y reducen la carga inflamatoria, la caída frecuentemente comienza a estabilizarse en cuestión de semanas, no porque se produzca inmediatamente nuevo cabello, sino porque los folículos ya no están operando bajo estrés metabólico crónico. Lo que hace que la circulación deteriorada y la inflamación sean particularmente influyentes es cómo amplifican cada otra vulnerabilidad de la que hemos hablado. La proteína puede ser adecuada pero entregarse deficientemente. Los micronutrientes pueden ser suficientes pero estar infrautilizados. El equilibrio hormonal puede mejorar pero las señales no llegar a su destino. En este contexto, la pérdida de cabello no está impulsada por ausencia sino por desconexión. Y entender este eslabón perdido reenmarca el adelgazamiento capilar después de la menopausia no como un problema puramente nutricional u hormonal, sino como un problema de comunicación sistémica. 7. Seguridad médica y diferencias individuales. ¿Por qué un método nunca funciona para todas? Uno de los momentos más frustrantes para las mujeres que navegan la pérdida de cabello después de los 60 llega cuando se dan cuenta de que han seguido cada recomendación cuidadosamente, y sin embargo los resultados siguen siendo inconsistentes o decepcionantemente pequeños. Lo que a menudo no se dice es que la recuperación capilar en esta etapa está gobernada menos por reglas universales y más por la biología individual, el contexto médico y la manera en que un cuerpo que envejece responde a la intervención. Desde una perspectiva médica, el envejecimiento introduce capas de complejidad que influyen dramáticamente en cómo los folículos pilosos responden al tratamiento. El uso de medicamentos se vuelve más común y muchos fármacos interfieren silenciosamente con la absorción de nutrientes, el metabolismo hormonal o la señalización vascular. La variación genética y los cambios relacionados con la edad en la desintoxicación hepática alteran aún más la forma en que se procesan los suplementos y las hormonas. Condiciones crónicas como la enfermedad tiroidea, los trastornos autoinmunes, la resistencia a la insulina o los problemas cardiovasculares moldean el entorno interno en el que operan los folículos. Dos mujeres de la misma edad que siguen la misma rutina pueden experimentar resultados completamente diferentes simplemente porque sus líneas de base fisiológicas no son iguales. La seguridad también se convierte en un factor determinante después de la menopausia. Las terapias hormonales, los tratamientos antiandrogénicos y los suplementos en dosis altas pueden ser apropiados para algunas mujeres, pero arriesgados o ineficaces para otras. La suplementación con hierro, por ejemplo, puede apoyar el crecimiento del cabello cuando hay deficiencia, pero el exceso de hierro puede aumentar el estrés oxidativo cuando se toma sin confirmación de deficiencia. De manera similar, la vitamina D, el zinc y la biotina pueden ser beneficiosos dentro de rangos específicos, pero disruptivos cuando se usan indiscriminadamente. Los folículos pilosos prosperan con el equilibrio, no con la intensidad, y el margen de error se estrecha con la edad. Respetar las diferencias individuales no es una limitación, sino una estrategia de protección que preserva la salud del cuero cabelludo a largo plazo mientras reduce el daño no intencionado. Una vez que se establece esta perspectiva, se vuelve más fácil establecer expectativas realistas sobre cómo es la mejora, cuánto tiempo lleva y qué cambios señalan verdaderamente un progreso en lugar de una fluctuación temporal. 8. La línea de tiempo de la recuperación capilar. ¿Qué esperar y cuándo actuar? El malentendido más dañino que las mujeres llevan consigo en el proceso de recuperación capilar después de los 60 es la expectativa de velocidad. La cultura moderna nos condiciona a buscar retroalimentación inmediata. Pero los folículos pilosos operan con un reloj biológico que no puede apresurarse sin consecuencias. Cuando la mejora no aparece en cuestión de semanas, muchas asumen el fracaso y abandonan estrategias que apenas estaban empezando a tener efecto debajo de la superficie. Desde un punto de vista fisiológico, el crecimiento del cabello está gobernado por un proceso cíclico que naturalmente se ralentiza con la edad. Después de la menopausia, los folículos pasan periodos más largos en la fase de reposo antes de volver a entrar en crecimiento activo, y la renovación celular dentro del cuero cabelludo se vuelve menos receptiva al cambio repentino. Incluso cuando se corrigen las causas subyacentes, el folículo primero debe estabilizar su entorno interno, restaurar el equilibrio de señalización y reducir el estrés inflamatorio antes de que pueda ocurrir un progreso visible. Clínicamente, la primera señal de mejora rara vez es un nuevo crecimiento. En cambio, las mujeres suelen notar una reducción en la caída diaria a medida que los folículos salen del modo de supervivencia y recuperan la consistencia metabólica.
Este cambio ocurre a menudo entre 4 y 6 semanas cuando las intervenciones están correctamente alineadas y se mantienen sin interrupción. La mejora en la textura, la resistencia y la elasticidad tiende a seguir durante los meses siguientes, reflejando fibras capilares más sanas en lugar de mayor densidad. El recrecimiento real, cuando ocurre, es generalmente un desarrollo posterior que emerge gradualmente a medida que los folículos completan ciclos de crecimiento completos bajo condiciones mejoradas. Lo que complica esta línea de tiempo es la naturaleza acumulativa del daño. El cabello debilitado por años de insuficiencia proteica, estrés mecánico, desequilibrio hormonal o mala circulación requiere tiempo para reconstruir la integridad estructural tanto a nivel folicular como de la fibra. Esperar una reversión rápida ignora la realidad de que la reparación debe superar consistentemente la pérdida continua antes de que el cambio visible pueda sostenerse. La constancia, más que la intensidad, se convierte en el factor determinante del éxito a largo plazo. En la práctica, las mujeres que permanecen pacientes y metódicas tienden a experimentar los resultados más confiables. Miden el progreso por tendencias en lugar de momentos aislados, entendiendo que las fluctuaciones temporales son parte de la recalibración biológica y no señales de fracaso. Quienes cambian continuamente de enfoque en busca de resultados más rápidos a menudo interrumpen la recuperación antes de que pueda consolidarse. Un pensamiento final. La pérdida de cabello después de los 60 raramente es el resultado de un solo error o una solución faltante. Se desarrolla cuando múltiples sistemas biológicos comienzan a desalinearse, incluyendo la nutrición, las hormonas, la circulación, la inflamación y la manera en que el cuerpo que envejece responde a los hábitos cotidianos. Cuando estos factores se abordan juntos en lugar de forma aislada, los folículos pilosos recuperan las condiciones que necesitan para funcionar con estabilidad en lugar de estrés. El consejo más importante que puedo ofrecerte es este: enfócate en la constancia, no en la intensidad. Nutre tu cuerpo de manera sostenida. Respeta tu contexto médico individual y permite que el tiempo necesario para la reparación biológica se desarrolle a su ritmo natural. La recuperación capilar en esta etapa de la vida no se trata de perseguir cambios dramáticos. Se trata de proteger lo que existe, mejorar la calidad y crear un entorno interno donde la pérdida adicional se desacelere en lugar de acelerarse. Los pasos pequeños y bien alineados, tomados con paciencia, a menudo producen resultados mucho más confiables que los enfoques agresivos que prometen velocidad. Tu cabello es un espejo de lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Y cuando le das a tu cuerpo lo que necesita, con coherencia, compasión y conocimiento, ese espejo empieza a reflejar algo diferente. No una versión más joven de ti misma, sino una versión más equilibrada, más fuerte y más en armonía con